Un cordial saludo a todos mis estudiantes de octavo grado, ¿cómo están? Vamos a seguir trabajando con las temáticas de este segundo periodo. Hoy les voy a hablar sobre qué es el capitalismo, ¿ya? El capitalismo que se originó, pues, sistema de producción que se originó o que llegó a su madurez o se consolidó en la revolución industrial. Pero primero vamos a tratar de desgranar, ya, de poder ir más allá de entender qué es un capitalismo, qué es un sistema de producción primero. Vamos a ver qué es un sistema de producción. Pues se puede definir como la manera como una sociedad organiza la forma de brindar y de producir bienes y servicios, ¿ya? Eso es lo que significa un sistema de producción. Cuando empezó la agricultura, allá en el neolítico, o antes, y en el paleo también, pero bueno, en el paleolítico, pues se dedicaba más que todo a la caza y a la recolección. Pero cuando llegamos a ese neolítico, o sea, la agricultura, se empieza a dar como un comunismo primitivo. O sea, que ellos trataban era de subsistir y todo lo repartían entre ellos. Ese era su sistema de producción. Pero cuando ya se van consolidando las civilizaciones antiguas, Egipto, China, Mesopotamia, India, que se empiezan a forjar ya grandes, o sea, ya no son tribus, sino civilizaciones con una gran estratificación social y que cada uno tiene unas funciones específicas, ¿cierto? Una sociedad más compleja, y empiezan a surgir los imperios, o sea, que son territorios que dominan a otros pueblos, que dominan a otros pueblos, a otros grupos. Ellos esclavizaban, ¿ya? Esclavizaban a esos pueblos, y se dice que ese sistema de producción era el esclavismo, porque el esclavismo era la base de la economía, ¿ya? Esos esclavos trabajaban para ese imperio. Pero cuando nos remontamos a la Edad Media, vamos a ver un sistema feudal. Un sistema feudal en que toda la producción se basa en la tierra. O sea, los bienes y servicios que se producen es en base de la tierra. En ese momento, pues, la mayoría de los hombres eran siervos. O sea, cambiamos el concepto de esclavo para siervo. Ya, el esclavo, pues, era sometido de una forma física, ya. Aquí en el siervo es de una forma más bien psicológica, ¿no? Psicológica, y también de necesidad, porque la época de la Edad Media fue una época muy difícil debido a las invasiones bárbaras. Pero cuando acabamos esta Edad Media y empezamos a entrar a la Edad Moderna, las cosas van cambiando, y gracias a las cruzadas empieza a reactivarse el comercio, y entonces van haciendo una clase de sociedad que se llama la burguesía. Ya, la burguesía, que eran como pequeños comerciantes que van acumulando dinero. Eso es lo que vamos a conocer como capital. Pero ya, y que esa burguesía va a consolidarse a mediados del siglo XVIII con la revolución industrial. Y entonces el sistema de producción que se va a dar en la revolución industrial va a ser el capitalismo, ¿cierto? Actualmente nosotros tenemos un sistema de producción capitalista, ¿cierto? Entonces, pero ese sistema capitalista tiene unas corrientes de pensamiento que lo ayudan. O sea, por ejemplo, el liberalismo que habla de la libertad individual. Entonces, aquí lo asociamos al capitalismo, porque cuando hablamos de libertad individual hablamos de oferta y demanda. O sea, Adam Smith fue el primero que habló de estos conceptos. Entonces él decía que la economía no debía ser la economía de un país. El Estado no tenía que intervenir. Lo que se llama la oferta y la demanda, que una mano invisible maneja, pues, la economía sin que intervenga el Estado, y que las personas tengan ideas nuevas de innovación para poder producir.
Pero ¿qué pasó? Que en esta revolución industrial empiezan a surgir dos clases sociales. El burgués, que tiene el dinero, que tiene los medios de producción, y el proletario que vende su fuerza de trabajo, lo que se llama, o sea, para hacer mercancías. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, entonces, ¿qué podemos decir que es el capitalismo en sí? Es un sistema de producción, ¿ya? Valga la redundancia, donde los medios de producción son de propiedad privada, ¿cierto? Y otras personas lo trabajan por un salario, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo actual. Por ejemplo, las olímpicas pertenecen a los char, ¿cierto? Entonces, la olímpica sería el medio de producción y, por ejemplo, y los que lo trabajan serían los proletarios. O sea, los char serían los burgueses y los proletarios serían los trabajadores. Entonces, el trabajador no es el dueño de la olímpica. Trabaja ahí por un salario, vende su fuerza de trabajo. Eso es lo que yo les quiero decir. Esa es una, ¿cómo se llama? Pero ¿qué pasa? De que Char siempre acumula capital. O sea, él cada vez gana más. En cambio, pues ese trabajador lo que hace es, lo único que gana es para poder subsistir. Entonces, más o menos eso es lo que es el capitalismo. Por ejemplo, una cosa importante del capitalismo que nació en la Revolución Industrial. Recuerden que en el Reino Unido, en Inglaterra, la monarquía parlamentaria ayudó a los burgueses a constituir la propiedad privada. Esto ayudó mucho a los burgueses a que el capitalismo siguiera aumentándose. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, el capitalismo va forjando dos clases sociales muy desiguales. Se va haciendo una gran brecha porque hay unos que se van llenando de dinero y otros que cada vez se van empobreciendo más. O sea que el capitalismo de una u otra manera genera pobreza. Pero ¿qué pasa? Que también hay unas cosas buenas porque el capitalismo también exige de que las personas, en la sociedad, las personas capitalistas o los burgueses hagan mejores productos para una mejor calidad de vida. ¿Ya? Tiene sus pros y sus contras. Podemos decir también que en un capitalismo hay una libertad de mercado, ¿cierto? Lo que les dije yo de oferta y demanda. Oferta viene siendo, por ejemplo, cuando tú entras en Lara y ves todos los productos, ¿cierto? Esa es la oferta, no la oferta que te están rebajando los precios, sino lo que tú encuentras, y la demanda es lo que tú necesitas. ¿Ya? Hay una oferta y una demanda. ¿Okay? Entonces, cuando un producto empieza a ver, o sea, que hay abundancia del producto, entonces baja su precio. Cuando escasa el producto, ese producto se convierte en un producto caro. Ok, entonces aquí también hablan en el libro de la división del trabajo. ¿Qué es la división del trabajo? Por ejemplo, en una industria automotriz hay grupos o empresas que le dan el hierro y el acero para que ellos produzcan el carro. Hay otras que ensamblan, o sea, que hay varios personas, varios grupos especializados, varias empresas para hacer un producto. ¿Ya? Por ejemplo, el que tenga una textilería, pues allá le traen el algodón, de acá le traen los botones para después hacer la ropa o la camisa, o sea, entregar un producto manufacturado. O sea que eso es característica del capitalismo. O sea que para hacer un producto se utilizan otros grupos especializados en una labor específica. Bueno, aquí también habla de la sociedad de clases, lo que yo les estaba diciendo ahorita, lo que les estaba diciendo. Bueno, también en esta revolución industrial hubo dos pensadores, Karl Marx y Friedrich Engels, que se daban cuenta de las desigualdades sociales que había en esta plena revolución industrial. Y ellos escribieron lo que se llama el Manifiesto Comunista, donde exponen estos problemas. Ellos hablan de la plusvalía. Ustedes saben que cuando, por ejemplo, por ejemplo, está alcohol, ¿cierto?
está el cobre para producirlo, para estirarlo. O sea, se necesita el trabajo de las personas. Entonces, por ejemplo, se venden 50.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Que el capitalista paga el salario, paga, por ejemplo, por el producto, por los químicos, por el arriendo de la empresa, si no es de él, ¿ya? Pero él siempre va a ganar más, él siempre va a ganar una ganancia máxima, ya, que lo va a enriquecer. Y entonces, y al trabajador solamente, aunque él produzca 50, 80 frascos, le van a pagar su sueldo, el mismo sueldo. Entonces eso es lo que se llama la plusvalía. Él no estaba de acuerdo que la plusvalía existiera, que la plusvalía había que acabarla. Ellos planteaban una sociedad sin clases sociales, ya, una sociedad en que todos los medios de producción le pertenecieran al Estado, ya. Entonces ellos decían que era necesario que los proletarios tomaran el poder, ya, tomaran el poder por medio de una revolución, o sea, acabar con los burgueses y hacer una sociedad sin clases sociales, y que se pueda de una u otra manera satisfacer las necesidades de todos de la misma forma, ¿ya? Entonces, él ahí pues expuso sus ideas, que después, en el siglo XX, cuando se produce la Revolución Rusa con la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, con Vladimir Lenin, Joseph Stalin y Trotsky, ellos van a hacer una sociedad socialista. O sea, primero el primer paso es una sociedad socialista para después convertirla en comunista. El primer paso es un socialismo para ir a un comunismo. Ahora, en Cuba, por ejemplo, existe el comunismo. Sí, lo que es la parte de la educación es muy buena, la salud es muy buena, pero hay otras necesidades como la alimentación. O sea, no es una excelente calidad de vida, ¿ya? Entonces, como todo, el capitalismo también tiene sus pros y sus contras, lo mismo el comunismo. Por eso, hay algunos países en el siglo XXI, aquí están, como Noruega, Dinamarca y Suecia, que tienen unas economías mixtas, o sea, que combinan el socialismo con el capitalismo, ¿cierto? Cuando hablamos de socialismo, no es que vamos a convertir un país en comunista, sino que, por ejemplo, un socialismo en que se le trate como de satisfacer las necesidades básicas de todos los ciudadanos, ¿ya? Entonces, yo opino, mi opinión personal, es que ninguno de los sistemas de producción, ni capitalista ni comunista, son malos si no son los gobernantes como lo aplican. Y también depende de la corrupción que haya en cada estado. Y ustedes saben que en la mayoría de los países latinoamericanos es algo tan normal de que haya tanta corrupción política. Ese es como el centro de todos los males. Aquí en lo último dice: Noruega, Dinamarca y Suecia adoptaron economías mixtas. En estas economías existen empresas privadas, pero el Estado regula las actividades de los inversionistas privados e invierte en empresas públicas, especialmente en campos como la salud, la educación y los servicios básicos. Bueno, muchachos, ha sido un placer haberles explicado la temática de esta semana.